La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat y hoy os traigo un tema que no nos dejará déjà vu diferentes. Saludamos a nuestros analistas. Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días, y un día soleado y con buen tiempo, eso es importante. Y tanto que sí. Verdad que me ría, pero es que vamos a tratar un tema que acabo de vivirlo, que es muy fuerte. Saludamos también a la otra analista, Rosa de las Maravillas Vidal. Buenos días. Buenos días, chicos. Pues la verdad que aquí por esta zona también es soleado, pero seguimos con temperaturas un poquito frías, ¿eh? ¿Y esto del frío es un déjà vu? ¿Ya lo habéis vivido o no, Luis? Bueno, yo diría que es una sensación, lo que pasa es que aquí en Andorra, por las montañas, por estos picos altos que tenemos en el Pirineo, es normal que en estos tiempos nos haga frío, aunque haga sol. Pero bienvenido el sol. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar la meteo apartada y vamos a hablar de los déjà vu. Esto es un tema interesante, creo yo, porque ¿quién no ha vivido alguna vez una situación, una experiencia, una imagen o incluso como si fuera un vídeo delante tuyo y dices, oiga, si esto yo ya lo he visto, ya lo he vivido, y puedes certificarte a ti mismo que aquello no lo habías vivido? ¿De qué estamos tratando? ¿Se ha creado una realidad paralela? ¿O nuestra mente juega a póker con nosotros y nos hace ver cosas que no son? ¿O qué hay aquí detrás y que a lo mejor la ciencia nos explica? Luis, cuéntanos. Hombre, yo creo que sí. Nuestra mente está jugando al póker y entonces nos hace pasar momentos insospechados en los que tenemos que adivinar. Pero realmente sí, es un desajuste del cerebro. Al menos lo que dicen los científicos. Podríamos ampliar mucho más esto, pero la verdad es que como somos personas emotivas y de sensaciones, nos da el aspecto, la sensación y sobre todo muchas veces la emotividad de que, esto ya lo he hecho, ya lo he vivido, o qué me está pasando, nos desajusta, tanto, sobre todo a nivel kinestésico, que son las emociones, las sensaciones y el sentir el momento. Pero realmente, y esto lo explica muy bien la neuropsicología. Rosa, ¿tú has vivido alguna vez algún déjà vu? Por supuesto. Yo creo que no conozco a nadie que no lo haya vivido, aunque dicen que solamente lo viven alrededor de aproximadamente el 70% de la población. Pero yo realmente no sé si creerme ese dato, porque yo no conozco a nadie que diga, yo jamás he vivido un déjà vu. Yo creo que casi todos, aunque sea así a nivel pequeñito, yo creo que lo hemos vivido todos. ¿Y hasta qué punto? Vamos a ir un poco más allá. Bueno, Luis, ¿tú has vivido algún déjà vu? Sí, por descontado. Y además me lo paso pipa, porque soy de aquellas personas que delante de las sensaciones, como decía antes, me gusta profundizar, investigarlas, aunque sean mías y aunque sean sueños, que a veces no lo son tampoco, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, tal como decía Rosa, yo creo que todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que muchos no lo admiten o no lo guardan en su memoria, simplemente lo pasan. Y a mí, como me gusta vivir el momento y la vida, hasta los déjà vus hay que disfrutarlos. Yo recuerdo, aparte que es una película que recomiendo por el contenido, Matrix, cuando dice Neo, oye, que he visto pasar ese gato negro 2 veces. Dice, ¿cómo? Entonces, allí hay un error del sistema y me pregunto yo si los déjà vu es una cosa que no tenemos que prestarle atención o realmente es algo que dices, oiga, por aquí puedo indagar un poco más. Incluso podemos ir más allá, si tiene alguna relación con las canalizaciones. Rosa. Pues mira, Ferran, hay distintos tipos de déjà vu, ¿no? Y yo, la verdad, que he tenido varias experiencias en este sentido. Yo también he tenido siempre sueños premonitorios, que lo he soñado entre 6 y 1 año antes de que pase, y la verdad que es totalmente diferente. Yo he probado las dos cosas y son totalmente diferentes los déjà vu de, por ejemplo, los sueños premonitorios, porque hay gente que podría pensar que quizás son sueños que recordamos o eso, y yo, por mi experiencia, te digo que no tiene nada que ver. Yo, para mí, si me piden mi opinión, es como el déjà vu. Yo tengo la sensación de que es como de noche, si tú, cuando mucha gente, como por ejemplo tú, pero algunas personas no lo recordamos, como si, cuando salimos al astral, como si pudiéramos
viajar a corto plazo en el tiempo, ¿no? En el futuro. Entonces es como si viéramos sensaciones de nuestra vida con anterioridad. Y incluso a mí me ha pasado de hace 2 años o así, que estuve en una situación que tuve un déjà vu, pero lo que hice fue, como ese momento de mi vida, como lo estaba creando, no me gustaba, en el momento lo pude modificar y tomé una decisión diferente. La decisión era, por ejemplo, sí o no, ¿no? Y en el déjà vu tomaba una decisión y en la vida real luego tomé otra diferente. Pero gracias al déjà vu, o sea, es como que llevé al plano consciente el déjà vu. Entonces, quizás sea una herramienta que todavía no sabemos utilizar, pero que puede ayudarnos en nuestra vida del día a día. Pues sí, muy bien explicado, Rosa. Sí, Luis. Sí, Rosa, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo también he tenido experiencias en el aspecto astral, como tú estás diciendo, y son dos cosas absolutamente diferentes. Lo que yo he estado averiguando, porque Ferran me dijo, oye, podríamos hablar del déjà vu. He estado averiguando, he estado hablando incluso con un psiquiatra y me comentaba, y entonces además me ha dado referencias, y he estado averiguando, y me dice sobre el déjà vu. Y la respuesta científica, que creo que también es importante, es que dice que tenemos 3 tipos de memoria: a la corta, a la media y a la larga. Pero que a veces, por un cruce que tenemos interno, lo que tenemos que almacenar en la memoria inmediata, que es aquello que estamos viendo al momento, se nos va a la media o a la larga. Y entonces cuando se produce esa sensación de déjà vu, esta es la explicación neuropsiquiátrica. Entonces, bueno, como me gusta ser cartesiana también y creo que hay cosas que se pueden demostrar, pues perfecto, muy bien. De todas formas, la sensación de tener un déjà vu, prefiero verla desde el punto de vista emocional y sentimental, si es necesario, porque me da mucho más placer. Y, por ejemplo, hablábamos de cosas que nos pueden, de alguna manera, lanzar al futuro, aunque sea a corto plazo, mediano o largo, ¿no? Estamos hablando del déjà vu, pero también con las canalizaciones puedes ver eventos aún no sucedidos, que es otra cosa. O hablabais del viaje astral, algo que a mí siempre me ha apasionado. Desde que tuve la experiencia cercana a la muerte, intenté repetir aquello de forma normal y me topé pues con los viajes astrales, que esto es una auténtica pasada. Cómo sacas el cuerpo astral del cuerpo físico y sigue unos protocolos determinados para que no hayan problemas, y cómo te puedes ir a varias líneas del tiempo. Y hicimos, ya lo sabéis, hace años, los que nos seguís, un experimento con muchas personas, se enviaron a unos 2000 años atrás y menos una, todas coincidieron con el escenario que estaban viviendo, que fue una auténtica pasada. Pero claro, es que con el astral también te puedes ir a varias líneas del tiempo presente y puedes jugar a tu favor, crear realidades, aunque no sean paralelas, realidades que dices, mira, como que va a pasar esto y hago algo para que no suceda. O, por ejemplo, dices, a mí me gustaría aquello, oye, pues si por aquí no puedo acceder a aquello, muevo mi yo presente en ese futuro que se acerca rápidamente para que lo cree y entonces se genera en el presente. Y bueno, aquí incluso podríamos hablar de esa visión remota, que hay especialistas que trabajan en visión remota y que algunos trabajan en alguna agencia de inteligencia. Rosa, esto es un tema muy interesante y muy apasionante, ¿no? Realmente sí, es que yo considero que esta sociedad, al ser tan materialista, tiene a la espiritualidad en pañales, realmente. Y hay muchísimas herramientas que podríamos utilizar y que no utilizamos porque realmente tenemos los sentidos embotados con este materialismo. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosa, porque realmente el músculo que menos trabajamos es el del cerebro. Es así, ¿no? Y podríamos desarrollar mucho más, pero es que no lo tenemos desarrollado. De todas formas, también hablando de posibilidades sobre el déjà vu, también he leído
que también hay las tendencias de que es un signo de existencia de mundos paralelos, que es lo que estaba diciendo Ferran. Entonces, absolutamente estoy de acuerdo que esto puede existir, igual que venga del mundo astral, también puede ser. Pero también hay la teoría que es del mundo de los sueños, que también lo hayamos soñado, nos hayamos adelantado por mundos paralelos, por viaje astral. Entonces, yo creo que no hay una teoría, sino que de las diferentes posibilidades, lo ideal sería analizarlas todas, juntarlas y sacar unas conclusiones que sobre todo te diría mundo paralelo, sueños, vida astral o viajes astrales, que todo se junta y además junto. Claro, como no tenemos desarrollados esas sensaciones en el cerebro, ese músculo no lo tenemos desarrollado hacia esto, entonces claro, es cuando la memoria inmediata, la de corto y la de largo, se nos cruzan. Pero yo creo que todo viene, tal como estamos hablando aquí, pues del mundo de los sueños, del mundo paralelo y de viajes astrales, totalmente. Escuchad esto, que va un poco a tenor de lo que estamos comentando, y es que a mí me fascina. Esto es un nuevo tipo de combustible que a mí me retroalimenta. Escuchad. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿Y si resulta que hay personas que por circunstancias pues genéticas, por circunstancias de, no sé, de algún traumatismo, hay casos de personas que han tenido un accidente, se han dado un golpe a la cabeza, oye, y hablan otro idioma que desconocían? Y hay un caso de persona que hablaba el chino mandarín y no lo había hablado jamás. O que sucede que reconectas algo y te permite tener un ancho de banda de visión del presente-futuro muy, muy interesante. Porque claro, el cerebro lo utilizamos al 100%, lo dice muy bien, pero el potencial mental es tan sumamente pequeño que dices, oiga, si es que yo voy con un limitador de potencial mental, como si fuera un limitador de volumen de un aparato de música demasiado exacerbado, ¿no? En este aspecto que estás hablando, Ferran, yo te diría también que, bueno, los que creemos en la reencarnación, podría venir de esto, de una persona reencarnada y que venga de, vete a saber qué. Entonces, pues posiblemente estas personas que hablan otro idioma puedan venir por aquí, o que tengan unos conocimientos, niños, y dices, ¿de dónde lo has sacado? Si esto ya es un grado universitario o una especialización, y que les está pasando y están diciendo unas conclusiones que hasta los científicos quedan alucinados, ¿no? Entonces, la teoría de la reencarnación en estos aspectos, y es pura especulación porque no tenemos datos, no podemos medirlo de ninguna forma, pero ¿por qué no? No hay que descartarlo tampoco. Rosa, es que estamos, caray, íbamos a hablar del déjà vu y estamos ampliando el ancho de banda. ¡Qué maravilla! Porque ya Luis abre otra parcela, ¿no? Oiga, ¿y si resulta que usted es una persona que se ha reencarnado pues en un cuerpo determinado, bajo unas circunstancias concretas, y todo lo que recuerda, que es mucho más que un déjà vu, es que eso ya de alguna manera lo vivió? ¿Qué opinas? Pues es que todo está relacionado, porque hay muchas personas que piensan que el déjà vu se debe a recuerdos de vidas pasadas. Entonces, no lo sé, yo esa teoría me cuesta de creer, ¿no? Porque serían situaciones diferentes, pero por lo que estabais diciendo antes, yo opino exactamente igual que Luis, iba a decir la misma respuesta. O sea, esa persona lo que accedió fue a su información de vidas pasadas, por eso pudo hablar otro idioma. Yo no sé si vosotros habéis tenido mucho contacto con niños, pero los niños cuando son muy pequeñitos, yo he vivido la situación de que el niño estaba durmiendo y hablaba castellano, pero sin embargo durmiendo. En sueños hablaba, yo no supe identificar, pero una especie como un idioma o alemán o parecido al alemán. Entonces tú te quedas asombrado, dices, ¿cómo un niño tan pequeño puede hablar un idioma que jamás ha visto,
jamás ha tratado, y eso tiene que ser de vidas pasadas. Es que es una prueba evidente, y yo lo he vivido eso. Bueno, y hay un caso que está documentado, que aparte esta persona ayudó a descubrir dónde estaban cosas enterradas bajo las arenas de Egipto, ¿no? Y hay el caso de Dorothy Lewis, conocida como Seti, que bueno, ella la iban a prácticamente pues a darla por muerta por una enfermedad, y de repente, caray, pues le entró como un aliento de vida y llegó. Ella decía que tenía recuerdos de Egipto, sabía cosas curiosas, sabía de jeroglíficos, se instruyó en ello, y resulta que, bueno, esta mujer murió hace tampoco mucho, en 1981, y ayudó a arqueólogos y egiptólogos a descubrir cosas que decía: aquí debajo hay un templo, aquí debajo hay algo. Parece ser que ella fue una reencarnación. Era la amante, como ella dijo, del faraón Seti I. O sea que estamos hablando ya de... Dice, oiga, ¿en qué nos movemos? ¿En recuerdos? ¿En capacidades extrasensoriales? ¿O simplemente que las líneas espaciotemporales tienen algún... como algún cruce, como el que hemos tenido antes de empezar el programa aquí en el equipo de música, que son estos fantasmas tecnológicos que digo yo, y dices, oye, pues si esto ya lo he vivido. No, esto está sucediendo ahora. ¿Qué está pasando aquí? Esto es fascinante, ¿no? Porque te fuerzas a buscar respuestas. Luis. No, por descontado, es que, fíjate lo divertido de la situación, que empezamos hablando del déjà vu y donde nos hemos ido. Ahora acabamos ya en Egipto, en el antiguo Egipto, ¿no? Pero realmente son temas que para nosotros son maravillosos, porque nos gusta vivir y sobre todo descubrir. Entonces, a partir de este descubrimiento es cuando ampliamos nuestra mente, ya no por ampliar nuestros conocimientos, sino de una forma ampliar momentos de vida, que digo yo. A mí cuando dicen, ¿qué edad tienes? Digo, hombre, yo lo que tengo ya es experiencia de vida. Porque la edad no se mide por los años físicos, sino por la mente. Y en estas cosas, además, si ya entramos en los déjà vu, si ya entramos en la reencarnación, y si ya entramos en mundos paralelos, y además en viajes astrales, no es que tengamos una vida. Vivimos muchas vidas en una en estos momentos. Por eso lo importante es descubrirlas, vivirlas y disfrutarlas. Porque yo os lo lanzo, la pregunta, Rosa, y después vuelvo a ti, Luis. Imagínate que tienes esta capacidad de irte creando tu propia realidad a tu gusto, y forma que te hace feliz, que disfrutas. Dices, oiga, yo quiero un coche y quiero que sea de color plateado, pero no tienes el dinero, no tienes las posibilidades, pero como que juegas con esta baza, al final acabas teniendo ese coche plateado. O dices, yo en un futuro me gustaría tener tantos hijos y que sean así, así, así. Y resulta que algo mueves en ese futuro y en el presente se te materializan. O dices a cosas a nivel espiritual, material, o vete tú a saber qué. Esto, yo sé de una agencia de inteligencia que durante mucho tiempo hizo pruebas, estudios con personas que tenían capacidades, podríamos decir, extrasensoriales, Rosa. Realmente yo creo que las capacidades las tenemos todos. Lo que pasa que eso depende del nivel de conciencia de cada uno, de que las tenga más o menos despiertas. Pero sin duda yo creo que somos creadores de nuestra propia realidad. Lo que pasa que, claro, estamos influenciados por las creaciones de todo nuestro entorno, de todo nuestro mundo. No puede ser tampoco como eso, decir, yo quiero este coche y lo tengo ya. Pues no, tampoco funciona así, ¿no? Porque también hay cosas bastante más importantes que un coche, creo yo. Pero, bueno, de todas maneras sí somos creadores y podemos influenciar en nuestra vida. Yo creo que sí. Me voy a coger a tus palabras, Rosa, porque yo tengo un lema que incluso lo tengo en mi página, en mi Facebook, que dice, yo no creo en las circunstancias, yo creo mis propias circunstancias. Y también tiene que ver mucho en los sueños, porque cuando soñamos creamos. ¿Y qué creamos? El futuro. Entonces, a partir de aquí, si somos personas conscientes de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, y tenemos la actitud, y ahora hablo de actitud, y tenemos la constancia, podemos realizar esos sueños.
sea un sueño, un viaje, una pareja, los hijos, etcétera, etcétera, en cualquier campo. Pero vivir los sueños, ¿qué es lo que hay que hacer? Materializarlos. Entonces, a partir de aquí, tal vez por mi propia formación, lo que hago es que hago un planteamiento, un plan de vida, y en ese plan de vida automáticamente vas realizando por etapas y disfrutándolas para conseguir estos objetivos. Y a veces, aunque no consigas los objetivos, lo importante es disfrutar del camino. Porque yo, por ejemplo, cuando programo unas vacaciones, yo disfruto más programando esas vacaciones a lo mejor que disfrutándolas, porque cuando llegas a destino igual te decepciona. Me da la sensación del viernes, ¿no? Que esperamos el viernes con tanta ilusión que después el fin de semana a lo mejor no lo disfrutas con la intensidad que habías creado en el viernes. No, es una perfecta analogía. Yo hace unos años visité unas islas italianas en las cuales son muy famosas. Puedo hablar de Capri, de Ischia, Nápoles, toda la zona aquella, ¿no? Que más hemos visto en 1001 películas y que todos los italianos en esto del marketing y de la comunicación son una maravilla y nos la han vendido de maravilla. Y cuando vas allá dices, bueno, he disfrutado del camino, pero cuando estás allá dices, pues no es lo que me esperaba, porque te han puesto las expectativas tan altas que después te decepcionas. Eso también es otra materia, ¿no? Que también hay que ver dónde están las expectativas, pero en la realización de los sueños, eso sí que es importante, marcarte el objetivo, entonces marcar etapas, entonces montar las estrategias de cómo voy a hacerlo. Y mientras preparas todo esto, pues hay que vivirlo. Mira, yo ahora llevo 2 años que estoy programando el cruzar el Atlántico en un velero. Llevo 2 años. ¿Por qué? Entonces lo primero que he realizado y que tengo claro, ya sé cómo viajar, con qué viajar, con quién viajar, cuándo viajar, todo esto ya lo tengo. Ahora estoy trabajando en mi preparación física, porque es importante cuando estás allá estar en una forma física envidiable. Y en ello estamos. Por lo tanto, yo sé, y la fecha la tengo también ahí programada, que más o menos cuando vengan los alisios de este invierno, que es a partir de diciembre, finales de noviembre, pues será la fecha ideal, porque ya he considerado que con 2 años estaré en un punto óptimo dentro de mis limitaciones físicas, ¿no? Luis, a ver si harás el crucero del Atlántico y no tendrás que desplazarte desde Andorra hasta el litoral más cercano, porque, ojo, y esto me gustaría tratarlo rápidamente porque casi no nos queda tiempo, pero la ONU ha lanzado una alerta sobre migraciones masivas porque podría haber un aumento del nivel del mar que desplace aproximadamente, y según el estudio de Data for Sustainability of Organization Meteorologic Mundial, pues 400 millones de desplazamientos en las próximas décadas. Luis, ojo, Rosa, ¿esto es un déjà vu que hemos tenido algunos? ¿Una subida brusca del nivel del mar? ¿O esto atiende pues a que te has ido informando con el tiempo y hay estas alertas? ¿Qué opinas? Pues mira, es un déjà vu porque nos lo dicen y no lo recuerdan cada 2 por 3, sin duda. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día existen ciudades como Ámsterdam o Nueva Orleans que están bajo el nivel del mar, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. Hombre, tampoco es plan de construir este tipo de construcción en todas las ciudades costeras, ¿no? Porque nos saldría muy caro, pero vamos, que también yo supongo que no sería la cosa tan grave, que encontraríamos alguna solución, ¿no? De Nueva York también está ahí y ya tiene grandes muros hechos y están trabajándolo, porque cuando viene la temporada de ciclones que están llegando cada vez más arriba, Nueva York se están preparando y ya invirtiendo una de millones impresionantes. Pero bueno, es que el deshielo es un hecho. Y entonces la subida, solo que suba 2 metros el nivel del mar, ¿cuántas partes de grandes ciudades o poblaciones costeras van a quedar inundadas? Y atención, que hay muchas centrales nucleares, a tocar a más. Sí, no, hay mucho trabajo a realizar y a modificar. De todas formas, volviendo al viaje, yo tengo claro que como los Rayers, yo bajaré desde el Valira, pasaré por el Segre, llegaré al Ebro y entonces ya empalmaré en el Mediterráneo hacia el Atlántico. Entonces siempre iré por agua. Bueno, si has visto, está el río Valira y el Segre
muy, muy bajos de nivel, ¿eh? El pantano de Oliana da ganas de llorar. Yo no recuerdo hace tiempo que estuviera tan bajo. Vamos a ver si vienen esas esperadas lluvias. Rosa, para finalizar, si uno tiene un déjà vu, a título de opinión personal tuya, ¿qué hacer? ¿Le da importancia? ¿No le da importancia? ¿Indaga? ¿Mira de discernir si es un déjà vu, una canalización o ha tenido una salida astral de forma espontánea? ¿Qué hacer? Pues mira, el que sea muy racional pues puede creer que es un problema técnico en su cerebro o una anomalía de la memoria, que como ha explicado Luis, a corto plazo, largo plazo o implícita, o inmediata, pero yo prefiero creer que es una herramienta que todavía no sabemos utilizar y que deberíamos aprender a utilizarla y a modificar nuestra línea de vida. Y Luis, para finalizar, Luis. Yo estoy con Rosa, pero le voy a llevar la contraria también, porque aquí entonces me gusta aportar el punto más científico, ¿no? Estoy de acuerdo en todo esto y además creo que sí, que hay, ya he dicho que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo, pero si tenemos en cuenta que hay 3 tipos de memoria, la corta, la media y la larga, y es porque se nos cruzan los cables y entonces la inmediata la pasamos a la corta o a la larga y es cuando tenemos un déjà vu. Pero de todas formas el déjà vu, sea por lo que sea, a veces no hay que ser tan cartesianos y tan analistas. Disfrutémoslo, porque creo que todas las sensaciones hay que disfrutarlas. Yo me pregunto si cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol va a chutar un penalti, el portero utiliza el recurso factor suerte, me lanzo a un lado y a ver si la cojo bien, o en algún momento puede predecir hacia dónde chutará el adversario deportivo en su portería. No sé, tantas cosas interesantes hay. A mí estos temas me apasionan, la verdad, Luis. En deporte, yo que he practicado deporte de una forma intensa, tenemos lo que llamamos la vivencia, adelantarnos a, ¿no? La proyección. Entonces el portero mira de proyectarse y el delantero también hacia dónde lo que va a hacer el otro y hacia dónde lo va a tirar. Por lo tanto, esto es muy importante en deporte, cuidado. Y para muestra un botón, tenemos un vídeo hecho más o menos por las fechas de la lotería de Navidad, y podréis ver pues hasta qué punto, si tenemos déjà vus, alterbus, canalizaciones, desdoblamientos astrales, visión remota en el tiempo, líneas paralelas o no. Allí lo dejo, consultadlo, vedlo y que cada uno, Luis y Rosa, saque sus propias conclusiones. A los dos, muchísimas gracias. A ti y a nuestros oyentes. Un abrazo a todos. Hasta pronto. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.